El 7 de agosto del año 2010, en la Plaza de Bolívar de esta ciudad, siguiendo una tradición inveterada de la democracia colombiana, juré a Dios y prometí al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Es el juramento más importante, más profundo que puede hacer ciudadano alguno, y lo es porque se compromete a cumplir la hoja de ruta, la carta fundamental, el pacto social que rige a su nación. Hoy, cuando la Constitución de los colombianos alcanza su 20º aniversario, siento la trascendencia de este compromiso, me reafirmo en él y lo hago ante ustedes, los magistrados y académicos que más han estudiado y desarrollado la materia constitucional. Para Colombia es un gran honor acoger en nuestro suelo a los más connotados juristas del mundo en el campo del derecho público. Nombres como Robert Alexy, John Elster, Dominique Rousseau, Pablo Comanducci, para mencionar solo algunos de los conferencistas invitados, son referente obligado para todos los estudiosos del derecho público y constitucional, y en general para todos los abogados y todos los amantes del derecho. Lo que ha logrado usted, magistrado Juan Carlos Henao, junto con la Corte Constitucional, al reunir en nuestro país lo que podríamos llamar el Dream Team del derecho constitucional en el mundo, es un triunfo que le agradecemos todos los presentes y que le agradecen quienes escuchan y ven estas conferencias por los medios tecnológicos y que le agradecerán quienes consulten sus memorias en el futuro. Sin duda es una afortunada coincidencia que este encuentro de diálogos con el mundo se produzca con ocasión de los 20 años de nuestra Constitución, la norma de normas que ha dado un giro radical a la forma de ser del Estado colombiano. Y qué bueno tener con nosotros el artífice político de esta carta, que es mi apreciado y admirado predecesor, el expresidente Gaviria. Hace apenas 2 décadas, antes de la expedición de la Carta del 91, herramientas fundamentales para la garantía de los postulados constitucionales, como la acción de tutela o de amparo, como se conoce en otras latitudes, o la existencia de una jurisdicción especializada encabezada por la Corte Constitucional, eran realmente impensables en este país. El camino recorrido desde entonces ha puesto a Colombia a la vanguardia internacional en la consolidación de un modelo jurídico y político de protección de los derechos humanos en el marco de un Estado social de derecho. Un modelo que ha sido tomado en cuenta en sus propios procesos constituyentes por países como Ecuador o como Venezuela. Debemos decir, sin embargo, que nuestros aportes al constitucionalismo mundial no se limitan a los últimos 20 años. Uno de los más grandes avances de nuestro constitucionalismo se produjo hace más de un siglo, con la instauración en nuestro país de la acción pública de inconstitucionalidad. Es cierto que el célebre juez Marshall en los Estados Unidos acuñó desde 1803 un sistema de revisión judicial para casos en que la aplicación de la ley fuera contraria a la Constitución. Pero no se trataba de una acción que pudiera interponerse por iniciativa propia de los ciudadanos, sino que requería de la existencia de un proceso judicial en curso. La innovación de una verdadera acción pública no provendría de América del Norte, ni siquiera de Europa, sino de Sudamérica, más precisamente de Venezuela y de Colombia. La figura se creó en el país vecino en 1858, pero no alcanzó a desarrollarse, pues al año siguiente estalló una guerra civil que desembocó en una dictadura y una nueva constitución.
El verdadero desarrollo de la acción constitucional, y lo discutíamos ayer con el profesor Manuel Aragón, quien el presidente Gaviria dice que puso más de un granito de arena en esta Constitución, tuvo lugar en Colombia a través del acto legislativo número 03 de 1910, que le confió la Corte Suprema de Justicia a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la Constitución y le dio facultad para decidir sobre la exequibilidad de las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales. En 1991, las funciones para la resolución de la acción de inconstitucionalidad pasaron a la Corte Constitucional, pero el diseño de la figura se ha mantenido en líneas generales hasta hoy. La mayoría de los juristas europeos, no sé si algunos de los presentes, han coincidido en atribuir la acción pública de inconstitucionalidad al filósofo del derecho Hans Kelsen como un aporte invaluable a la Constitución austriaca de 1920. Pero es justo reivindicar hoy, y me complace hacerlo no como jurista, sino como aficionado al derecho, que 60 años antes, en Venezuela, se había producido la primera formulación de dicha acción en una Constitución y que 10 años antes, en Colombia, se había implementado y se había desarrollado. ¿Y cuáles, se pregunta uno, son las ventajas de este modelo de acción pública adoptado en Colombia? Primero, que hay un único guardián de los derechos fundamentales y las demás normas constitucionales, y que dicho guardián es un juez, en nuestro caso, la Corte Constitucional. Segundo, que cualquier ciudadano en ejercicio, cualquier ciudadano que no tiene que ser funcionario, ni abogado, ni siquiera estudiante de Derecho, puede interponer la acción, y lo puede hacer en cualquier tiempo, porque para ella no existe ni caducidad ni prescripción. Quizá Colombia es el único o uno de los pocos países en el mundo donde la acción es verdaderamente pública. Es un auténtico derecho político de carácter universal y directo, casi como el sufragio. Bien dijeron en su momento los magistrados Villegas y Navarro Euse en un salvamento de voto a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en abril de 1912. Dijeron: el derecho que el más insignificante de los ciudadanos goza de parar en el atajo del quebrantamiento de la Constitución al presidente de la República y al mismo Congreso y devolverlos al camino de sus deberes fundamentales es para nosotros el principio más sabio, más original y más benéfico que nuestros legisladores han traído al acervo constitucional. Este principio ya tiene más de 100 años entre nosotros y puede considerarse el culmen del Estado de Derecho, un Estado donde el presidente y el Congreso sabemos que nuestros actos están subordinados a la Constitución y que cualquier ciudadano puede demandar judicialmente que ello sea así. Qué importante aporte del constitucionalismo colombiano al mundo entero. Sobre esa base esencial que no es otra que el acatamiento universal a la Constitución, hemos construido en Colombia una democracia con las falencias que puede tener, y son muchas, pero es considerada con razón modelo en América Latina y, por qué no, en el mundo. Es una democracia, la nuestra, operante, una democracia dinámica, una democracia en la que los tres poderes públicos, como quedó demostrado la semana pasada cuando se pusieron de acuerdo sobre algunos temas fundamentales de la reforma constitucional a la justicia, siendo independientes y autónomos, son capaces de obrar en armonía y en cooperación por los grandes fines del Estado. Es una democracia que, a diferencia de lo que hoy vemos en muchos de los llamados países desarrollados,
ha construido una gobernabilidad eficaz que nos ha permitido adelantar las reformas económicas y sociales que demanda nuestro momento histórico. Es una democracia que ha soportado los grandes embates de la violencia, del narcotráfico, del terrorismo, los que mencionaba el presidente Gaviria, sin que temblaran jamás sus cimientos, sin que estuvieran en riesgo sus instituciones republicanas, ni la fe del pueblo en su sistema democrático. Hoy, gracias a ese talante, a esa fortaleza fundada en la Constitución, a esa gobernabilidad que construimos y defendemos, hemos hecho realidad iniciativas que hace algún tiempo parecían quiméricas en temas como la reparación de víctimas y la restitución de tierras a los despojados por la violencia o la justicia transicional. Por eso creo, y este puede ser un buen tema en estos diálogos con el mundo, a los que nos invita la Corte Constitucional, que nuestro país, nuestro sistema legal y constitucional, nuestra justicia, con todo lo realizado en medio de un entorno tan complejo, pueden ahora proyectarse globalmente. Colombia, con su experiencia ganada a pulso y con mucho sacrificio, tiene mucho que aportar a órganos como la Corte Penal Internacional, por ejemplo, basada en los avances y creatividad que ha mostrado y sigue mostrando nuestra justicia y nuestro Estado en general frente a los más difíciles retos. Así como los años de conflicto interno convirtieron a nuestros soldados y a nuestros policías en expertos en la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, cuya experiencia es valorada en todo el mundo, donde nos piden asistencia e instrucción, asimismo nuestros jueces, probados en los más complejos procesos, pueden aportar a la jurisprudencia a nivel global. Y los avances en particular en el campo de la protección de los derechos fundamentales, liderados por la Corte Constitucional en los últimos 20 años, sí que son, magistrado Henao, destacados. La Corte Constitucional ha señalado que hace parte de la Constitución política el llamado bloque de constitucionalidad, es decir, los tratados de derechos humanos o derecho internacional humanitario que vinculan al país. Así pues, el cumplimiento de estos tratados es tan inherente a la Constitución como cada uno de los artículos que se encuentran escritos en la Carta. Porque la Constitución, y este es un desarrollo fundamental que ha contado con el entusiasta impulso de los jueces colombianos, es mucho más que un conjunto de artículos. Es incluso más que esa norma superior que corona la pirámide de Kelsen, que daba validez a todas las normas bajo su jerarquía. La Constitución, de acuerdo con el nuevo constitucionalismo, es un punto de encuentro de la sociedad en el que convergen y coexisten valores y principios que aglutinan a la nación en torno a un proyecto colectivo. Pero no todos los valores ni todos los principios, por positivos que sean, son coincidentes o son complementarios. Por el contrario, a menudo se contraponen, como es el caso del interés colectivo frente al interés particular, de la autoridad frente a la libertad o del derecho al libre desarrollo de la personalidad frente al derecho de los demás. Estos principios que a veces se oponen son solo algunos ejemplos que nos recuerdan la importancia de la ponderación, ese atributo que nos permite reconocer todos los valores, pero a su vez armonizarlos para hacerlos viables. En esto, por supuesto, seguimos la doctrina del profesor Alexi, quien hoy nos honra con su presencia. Voy a citarlo y espero que lo cite correctamente. Dice el profesor Alexi, comillas, las posibilidades jurídicas de la realización de un principio están determinadas esencialmente, a más de por las reglas, por los principios opuestos. Esto significa
que los principios dependen de y requieren ponderación. La ponderación es la forma característica de la aplicación de principios. Cierro comillas. Les confieso, apreciados magistrados, que cuando hace unos meses hice un enfático, pero por supuesto y siempre muy respetuoso llamado a la ponderación en los fallos judiciales, no era consciente de lo tan profundamente arraigado que se encuentra este concepto, por fortuna, en el nuevo constitucionalismo y en el pensamiento jurídico colombiano. Y saberlo es un motivo adicional de tranquilidad para el gobernante y para los ciudadanos. En una constitución pluralista como la nuestra, nacida de un proceso constituyente que reunió a lo más diverso de la sociedad colombiana, desde exguerrilleros hasta indígenas, sindicalistas, cristianos, artistas y, por supuesto, eminentes juristas, es difícil encontrar valores, principios o reglas que tengan carácter absoluto. Porque es una constitución, y así debemos reconocerlo. Una constitución es producto más que del consenso, es producto de la transacción, de la armonización de posiciones y armonización de visiones opuestas. Por eso son los jueces constitucionales los que deben resolver, usando la ponderación y buscando la armonización, el peso relativo de los principios y adaptarlos en una interpretación evolutiva al contexto social e histórico en que se aplican. Particular importancia revisten estos criterios de ponderación y armonización cuando hablamos de derechos sociales, como el derecho a la salud o el derecho a la educación, cuyo carácter relativo y gradual y la dificultad de su cumplimiento ante la escasez de los recursos exigen que no solo haya una armonía entre los principios que sopesa el juez, sino también entre los poderes públicos encargados de llevarlos a la práctica. Porque hay en Colombia riesgos reales que confrontan nuestra viabilidad económica y que no podemos reconocer. Hace un año hablé en este encuentro constitucional sobre los efectos que sentencias bien intencionadas sobre temas de salud, de créditos hipotecarios o de ajustes de salarios pueden tener no solo sobre las finanzas públicas, sino incluso sobre la equidad, que puede vulnerarse cuando por proteger el derecho de algunos se pone en peligro el porvenir de la mayoría. Hoy quisiera llamar la atención sobre la bomba de tiempo que se cierne sobre las arcas de la nación, es decir, de todos los colombianos, por causa de las interpretaciones cambiantes y en ocasiones contrarias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que se viene haciendo en otras altas cortes sobre el tema del régimen de transición de pensiones creado por la Ley 100 de 1993. Estas divergencias jurisprudenciales pueden llegar a costarle al país desde unos 12, óigase bien, 12 billones de pesos, si solo tenemos en cuenta funcionarios de la rama judicial y los órganos de control, hasta 57 billones de pesos a lo largo de los próximos 20 años si se extiende la jurisprudencia a todos los servidores públicos. Sin entrar a juzgar la pertinencia o no de estos fallos, que no es papel del Ejecutivo, sí es nuestro deber prender las alarmas e insistir sobre la importancia de que se promueva una unificación jurisprudencial que, bajo el principio de la ponderación, defina claramente la forma como se debe proceder. Somos, por Constitución, un Estado social de derecho, y esta denominación nos exige un cumplimiento certero de los derechos individuales y sociales de los colombianos, pero también un cumplimiento realista, adecuado al contexto. En Colombia, con la Constitución de 1991 y la doctrina del bloque de constitucionalidad, los jueces constitucionales, y me refiero con este concepto a los magistrados de la Corte Constitucional, pero también a todos los jueces del país que conocen y fallan tutelas para proteger derechos fundamentales,
se han convertido en puentes entre la realidad social y la justicia. Cuando se abre el lazo de cabuya que ata cualquier expediente judicial, salen a la luz los dramas reales de nuestra sociedad: la madre de familia, el trabajador, el preso, el damnificado, que sienten vulnerados sus derechos, las grandes y pequeñas tragedias de la vida humana, las grandes y pequeñas tragedias de la vida en Colombia. Le oí decir al exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, actual postulado por nuestro país a la Corte Penal Internacional, que este acercamiento a nuestra realidad social hace de nuestro constitucionalismo un constitucionalismo de la pobreza. Y lo decimos en forma positiva. Es un constitucionalismo que busca la inclusión social, que solo puede darse en diálogo continuo y productivo entre la rama judicial y los demás poderes. Es un constitucionalismo que busca la transformación de la sociedad, como la que plantea el artículo 13 de nuestra Carta, que ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados y proteger a los débiles. Una sociedad que protege a los débiles, una sociedad que favorece a los marginados, está salvada. Y esa es la sociedad que queremos ser en Colombia. Yo sé que los jueces constitucionales, que la Corte Constitucional han hecho suyo este imperativo de transformación social, pero hoy quiero reiterar, como lo dije aquel 7 de agosto del 2010 cuando juré cumplir la Constitución, que el presidente de Colombia y su gobierno también asumimos el reto de buscar esa igualdad y de garantizar esa protección. Y lo estamos haciendo con normas y procesos que harán historia en nuestro país, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que paga una deuda moral con las víctimas y despojados, y como la reforma a las regalías, que distribuye por fin, entre todos los colombianos, con prioridad para los más vulnerables, los más débiles, los recursos de nuestro subsuelo. Y no quisiera terminar sin hacer referencia a la que es tal vez la característica principal de la Constitución política: su vocación de paz. Desde su preámbulo, todo el cuerpo de la Carta está impregnado por un propósito de paz, que se materializa con nombre propio en el artículo 22, el derecho a la paz. La misma Corte, en su jurisprudencia, lo ha resumido con estas palabras: en últimas, la Constitución de 1991 fue concebida por sus gestores como tratado de paz. 20 años después, nos tenemos que preguntar por qué esta gran apertura, que se reflejó en la diversidad de los propios constituyentes, en lugar de paz, nos trajo un incremento de la violencia. Es una paradoja que nos suscita algunas reflexiones. La primera, parafraseando a un profesor de la Universidad de Nueva York, Stephen Holmes, es que una Constitución no solo tiene que protegernos de la tiranía, sino también de la anarquía. Y esta última es una tarea que depende más que de la misma Constitución, depende de la capacidad del Estado. La verdad es que por demasiado tiempo dejamos regiones enteras del país al margen del desarrollo y a merced de grupos ilegales de toda índole. Y en esas condiciones es imposible que una Constitución eche raíz. Esa tendencia la comenzamos a revertir en la última década, llevando seguridad y acceso a la justicia y a los demás servicios del Estado, a las regiones más apartadas. Se trata de una empresa de largo plazo a la que denominamos la política de consolidación que estamos
complementando con un fuerte componente de tierras. Parte importante de la violencia rural ha surgido de conflictos en el uso y la tenencia de la tierra, y por eso nos estamos concentrando en fomentar el desarrollo rural, en formalizar los derechos de propiedad y en devolver sus tierras a quienes fueron despojados de ellas. Mi segunda reflexión sobre este tema gira alrededor de la sostenibilidad de la paz. Necesitamos una estrategia de cierre que nos saque definitivamente de los ciclos de violencia y haga que la paz sea sostenible y duradera. Un componente de esa estrategia es la construcción de condiciones en el terreno como las que he descrito. Otro es la atención a las víctimas. Cualquier solución definitiva requiere que las víctimas de todo tipo sean reconocidas y que sus derechos sean restablecidos. De lo contrario, no solo perdurará la injusticia, sino que no construiremos el consenso que soporte y asegure el fin de la violencia. Eso precisamente es lo que nos proponemos hacer con la implementación de la Ley de Víctimas, a la que he hecho referencia. Y mi última reflexión sobre este tema toca lo que llamaría el problema de coordinación de los poderes públicos. Es evidente que una estrategia de cierre, con los elementos que he mencionado, requiere de un gran consenso entre las diferentes ramas del poder para cumplir con el propósito constitucional de lograr la paz. Y ahí está el reto más inmediato. Precisamente por los espacios que abrió la Constitución, que sabiamente permitieron que el Congreso recuperara su soberanía y que la jurisdicción constitucional construyera un imponente edificio de jurisprudencia que lo coloca en la vanguardia internacional, la coordinación alrededor de un propósito común es más compleja y por lo mismo es más urgente. No vamos a cerrar el ciclo, no vamos a cerrar nunca el ciclo si seguimos construyendo soluciones a pedazos, con una rama respondiendo a la otra de acuerdo con la coyuntura. La verdad es que estamos en medio de un laberinto jurídico del que tenemos que salir y solo salimos juntos. El comienzo de una solución está en reconocer el problema. Necesitamos un marco jurídico que abra el espacio para poder cerrar los capítulos del conflicto armado interno. No podemos tratar los efectos de 3 o 4 décadas de conflicto como un simple problema de política criminal ordinaria, dispersando las investigaciones en cada uno de los cientos de miles de hechos que se han denunciado, porque así no tendremos ni una verdadera justicia para las víctimas, ni mucho menos esclarecimiento de la verdad. Tenemos que pasar a una estrategia integral del Estado que determine las responsabilidades de las más graves violaciones, que aclare los patrones, que contribuya a la construcción de la verdad histórica y que atienda al conjunto de víctimas en su totalidad y que permita a la vez la reintegración efectiva de los desmovilizados con seguridad jurídica. De esa manera podremos poner orden en la casa y sentar las bases para que en algún momento en el futuro se pueda cerrar el proceso que comenzó en 1991 y así darle vida plena a nuestra Constitución. Esta es, sin duda, la gran asignatura pendiente de nuestra nación. Apreciados amigos, magistrados, conferencistas y asistentes a este gran encuentro constitucional, Colombia, al celebrar los 20 años de su Constitución, ratifica su fe en la democracia, en las instituciones republicanas y en el derecho como facilitador de la vida social. La Constitución dinámica, la Constitución viviente, aquella que juré cumplir y que juramos cumplir todos los funcionarios del país, es el punto de encuentro de una nación que tiene un proyecto colectivo. Ese proyecto colectivo puede ser la prosperidad democrática a la que he convocado al país, una prosperidad no solo económica, sino social,
que llegue a todos y sobre todo a los más débiles y vulnerables, a los que más requieren de la protección del Estado y las garantías del orden jurídico. Con la convicción en lo que estamos haciendo, con conciencia de nuestra diversidad, con fe, con mucha fe en nuestro destino como pueblo, seguiremos avanzando por el sendero que marca nuestra Carta, alumbrados por la luz inagotable de la justicia y de la equidad. Muchas gracias.